Dios quiere que sus ovejas aprendan a estar en quietud, que aprendamos a descansar en delicados pastos y a beber refrescantes aguas. En el Medio Oriente hay cualquier cantidad de ríos y riachuelos que bajan desde las montañas con ruidoso ímpetu. Las ovejas tienen temor de beber esas aguas y buscan lagos y lagunas con aguas más tranquilas. Por eso David dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Saludos, usted está en sintonía de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Bienvenidos a este estudio bíblico con el doctor Adrián Rogers. Aunque desde el punto de vista humano no nos gusta que nos comparen con una tonta oveja, Dios lo hace. Ovejas, pastores, verdes pastos y aguas refrescantes son los elementos de esta primera parte del mensaje Cómo enfrentar el estrés, con el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. El secreto de la satisfacción está en el Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy estudiaremos el verso 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el Medio Oriente, las ovejas empiezan a buscar y a comer pasto más o menos a las 4 de la mañana. El pastor las saca del redil y el rocío todavía está sobre la hierba. Todo está en silencio. Pero a las 10 de la mañana, el sol comienza a calentar en serio y el pastor tiene que buscar un lugar sombreado para que sus ovejas puedan pastar. A las 11 de la mañana, el sol es insoportable y el pastor buscará una cueva, una gruta, para sus ovejas y para él mismo, en donde permanecerán por 3 o 4 horas, tiempo que las ovejas lo utilizan para rumiar su alimento. Es durante este tiempo que las ovejas engordan, les crece la lana, maduran, y cada pastor sabe cuán importante es para sus ovejas este tiempo de quietud. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cómo enfrenta o maneja usted las tensiones de su vida? Conozco a muchas personas que viven bajo tensión y no saben qué hacer. Están tensionadas y frenéticas y van de un lado a otro siempre ocupadas, apuradas. Hasta piensan que algo no está bien cuando se encuentran en un oasis de tranquilidad. Dios quiere que sus ovejas aprendan a estar en quietud, que aprendamos a descansar en delicados pastos y a beber refrescantes aguas. En el Medio Oriente hay cualquier cantidad de ríos y riachuelos que bajan desde las montañas con ruidoso ímpetu. Las ovejas tienen temor de beber esas aguas y buscan lagos y lagunas con aguas más tranquilas. Por eso David dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe por qué usted vive tensionado? Porque es como una oveja. En el Salmo 100, verso 1 leemos: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esa es la descripción que Dios hace de nosotros. Somos ovejas de su prado. Y aunque desde el punto de vista humano no nos gusta que nos comparen con una tonta oveja, pues Dios lo hace. Para este mensaje tuve que investigar minuciosamente acerca de las ovejas y descubrí varias cosas. Entre ellas, las ovejas son en realidad bastante tontas. ¿Has sabido de algún circo que presente como atracción principal a ovejas entrenadas para hacer algo? Seguro que no. En un circo usted podrá ver a caballos, tigres, leones, elefantes, focas, pájaros y aún ratones y cerdos amaestrados, pero no ovejas. Las ovejas pues no se distinguen por ser inteligentes. Y alguno de ustedes me dirá: pastor, yo soy muy inteligente. Me gradué con las más altas calificaciones. Mi amigo, felicitaciones. Pero no me parece muy inteligente cuando usted no puede distinguir entre lo académico y lo espiritual. Permítame ilustrar este punto. Nicodemo fue un hombre muy inteligente, un maestro fariseo de prestigio e influencia. Pero escuche lo que Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se da cuenta?
Intelectualmente Nicodemo sabía mucho, pero espiritualmente era un ignorante. Y en el campo espiritual todos somos como ovejas. Pero las ovejas no solo son tontas, sino que además no pueden defenderse. Otros animales pueden defenderse bastante bien. Un caballo puede correr, un león puede destrozar, una mula puede dar coces, un tigre puede triturar, un oso puede desgarrar, una serpiente puede morder. Los otros animales pueden defenderse, pero la oveja no tiene cuernos, ni poderosas garras, y ni siquiera es veloz. Sus músculos son tan débiles, su visión es muy pobre, así como su capacidad auditiva. Es un animal totalmente indefenso. De hecho, mire lo que dice el Salmo 44, verso 22. Somos contados como ovejas para el matadero. Por eso es que las ovejas necesitan un pastor para que las defienda. Y por esta misma razón, Pablo, cuando escribió a los hermanos en Corinto, les dijo que nuestra suficiencia estaba en Dios. O sea, nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna fortaleza espiritual. Sabía que las ovejas no tienen ningún sentido de la dirección. Por eso es que se pueden perder fácilmente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por favor, busque Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja en el prado comerá un poquito aquí, otro poquito allá, y así paulatinamente se va alejando del rebaño, se va alejando de su pastor, y de pronto está perdida y no sabe cómo regresar al redil. Las vacas regresan sin ningún problema al establo. Lo mismo pueden hacer los caballos. ¿Alguna vez ha tratado de deshacerse de un gato o de un perro? Es una misión casi imposible porque ellos regresarán a su casa. Pero no es así con las ovejas. Ellas tienen que ser buscadas hasta que se las encuentre, porque por sí mismas jamás encuentran el camino de regreso a su casa. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de su pueblo en Oseas 11:17? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. ¿No le sucede a usted eso? En nuestra naturaleza humana está el alejarnos de Dios, no el acercarnos a Dios. Y cuando pensamos en estas cosas, la ignorancia, la debilidad y la falta de defensa de las ovejas, cuando pensamos en la propensión a perdernos y la necesidad que tiene la oveja de que alguien le cuide y le defienda, entendemos mejor el trabajo del pastor. Permítame preguntarle, ¿alguna vez usted se ha encontrado espiritualmente tendido en el suelo, sin poder levantarse, hasta que otra persona le ayudó a levantarse? Para todo propósito práctico, esa otra persona fue ese momento, un pastor. Y porque somos como ovejas, vivimos tensionados, sin saber qué hacer, o dónde ir, o con quién contar. ¿Cómo enfrenta o maneja usted las tensiones? El Salmo 23:2 tiene algo que decir al respecto. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay por lo menos 3 cosas muy importantes en este versículo. Primero, seguridad. La seguridad de que tenemos en el pastor. Por eso usted puede decir, estoy siempre seguro en Jesús. Recuerde que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y Él no solo es el buen pastor, sino que también es el gran pastor y el príncipe de los pastores. ¿Cómo podría nadie tener mayor seguridad que esa? Ahora, ¿cómo Jesús nos da esta seguridad? Bueno, Él no solo que nos creó, sino que también nos guía.
Déjeme darle algunas características del pastor como las encuentro en la palabra de Dios. Compasión. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vio a las multitudes de su día, las vio dispersas, asustadas, frenéticas, debilitadas por la tensión. Y Jesús tuvo compasión por ellas. Pero, ¿qué es la compasión? Esta es una poderosa palabra que literalmente significa convulsionar. O sea, da a entender algo agitado, violento, apasionado. Jesús vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, y esto causó en él compasión. O sea, una convulsión apasionada. Su compasión fue la causa de que él dejara su cielo, su gloria, y viniera a la tierra para morir por nosotros. Cuando usted piense en el pastor, piense en compasión, en cuidados. Mire Isaías 40:11. Como pastor, apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. ¿Y no es eso maravilloso? ¿No se alegra de que el pastor sea tan tierno con nosotros? ¿No se contenta de que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos? ¿No ha sentido alguna vez que Él le llevaba en sus brazos? Cuando el corderito es débil y bebecito, el pastor lo llevará en sus brazos protectores. En las iglesias y fuera de ellas hay una multitud de pequeños corderitos espiritualmente hablando. ¿Se identifica usted con esta ilustración? Pues usted necesita ser alimentado, cuidado, protegido, guiado. Solo así alcanzará la madurez espiritual y emocional que lo identificará como un hijo de Dios. Segundo, valentía. Jesús no solo es un pastor compasivo y cuidadoso, sino que también es valiente. Mire lo que dice Juan 10, los versos del 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Como usted sabe, los lobos son carnívoros y andan en busca de ovejas a quien devorar. En los días de Jesús, las ovejas enfrentaban muchos peligros: leones, osos, lobos, ladrones, asaltantes, apóstatas y falsos pastores. Jesús dijo que un falso pastor es aquel que es un asalariado, uno que frente al menor peligro abandona las ovejas, porque a él importa su salario, no las ovejas. En cambio, el buen pastor defiende a las ovejas, pelea por ellas y las protege de todo peligro. En el Nuevo Testamento leemos que los discípulos le dijeron a Jesús que no fuera a Jerusalén, porque era peligroso para él. Tan peligroso que allí en Jerusalén le darían muerte. Sin embargo, Jesús, decidida e imperturbablemente, entró en Jerusalén, sabiendo que allí perdería su vida. Jesús fue verdaderamente un valiente. Amigo, permítame decirle que si usted entiende que es como una débil e indefensa oveja, tiene un pastor compasivo, cuidadoso y valiente. En Juan 10:7, Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Un momentito, pastor. ¿Al fin qué? ¿Es Jesús el pastor? ¿O es la puerta? La respuesta es sí. El pastor es la puerta. En esos días los pastores construían con piedras un muro alto, lo que podría ser considerado como un redil, que servía de defensa para las ovejas. Las ovejas entraban al redil por un pequeño hueco en la pared de piedra, lo cual facilitaba que el pastor pudiera encontrarlas. Luego, el pastor se acostaba bloqueando ese hueco. Así, ni hombres ni animales podían salir o entrar sin que el pastor lo supiera.
¿Lo entiende? El pastor era la puerta. Lo que Jesús está diciendo es que si usted es una de sus ovejas, nadie podrá llegar a usted, a menos que quite a Jesús de su vida. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Segundo, seguridad. Lo que usted necesita para enfrentar o manejar la tensión es seguridad. Nosotros no somos más que débiles ovejas, pero Jesús es un pastor fuerte. El buen pastor nos ofrece seguridad. Pero Jesús no solo ofrece seguridad, sino también suficiencia. David en el verso 2 del Salmo 23 declara, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo lo que necesitamos y mucho más lo encontramos en Jesucristo. Así que, ¿por qué vivimos tensionados? Pues porque pensamos que nuestras necesidades no van a ser satisfechas. Y angustiados decimos, no voy a tener lo que necesito. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 25, Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sabe cuál es la preocupación de la mayoría de las personas? Escuche, el alimento, los amigos, la fama, la fortuna, las modas y la salud física. Pero estas cosas no solo son preocupación de los inconversos, sino también de los creyentes. Ahora, por favor, entienda bien lo siguiente. Jesús no dijo que estas cosas no eran importantes, sino que había que ponerlas en la perspectiva correcta. Por eso dijo en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cree que Dios está hablando cuando menciona pastos delicados y aguas de reposo? Tercero, suficiencia. ¿Cree que está hablando de una abultada cuenta bancaria? De ninguna manera. Por lo general, los ricos incrédulos nada saben de pastos delicados y aguas de reposo. Veamos ahora el Salmo 22, 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ahora demos un pequeño salto hasta el verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Dios quiere ovejas sanas y saludables. Los delicados pastos simbolizan la palabra de Dios. Las aguas de reposo representan la quietud del Espíritu de Dios. Mi amigo, usted debe encontrar su satisfacción en Él, porque si no es así, usted vivirá bajo tremenda tensión. Esa tensión será el resultado de que las necesidades de su corazón no han sido satisfechas. Cuando están bajo tensión, la mayoría de las personas tratan de encontrar no solución, sino refugio en el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, la popularidad, la fuerza, la riqueza, etc. Y cuando todo esto fracasa, es posible que terminen suicidándose. Amigo, amiga, ¿cómo enfrenta usted las tensiones de la vida? ¿Envenenándose con fármacos? ¿Haciendo más rico a algún psicólogo que él mismo vive tensionado con las tensiones de los demás? Y si ya todo lo que ha tratado no funciona, ¿le ha pedido ayuda al Señor Jesucristo? Escúcheme. De hecho, Él debió ser su primera opción, no su llanta o rueda de emergencia. Así que ahora enfrenta la siguiente realidad: seguir viviendo estrangulado por la tensión o ser liberado por Jesús y conocer el secreto de la satisfacción. Si yo pudiera hacer esa decisión por usted, tenga la seguridad de que Él haría, pero no puedo hacerla porque
Esa es una decisión personal. Usted tiene que hacerla, humillándose delante de Dios y reconociéndose que es una oveja perdida, fuera del redil, y que necesita la ayuda y la protección del buen pastor. Si usted desea hacer una decisión espiritual este momento, le invito a que ore conmigo la siguiente sencilla oración, pero ore con fe, sinceramente, convencidamente, sabiendo que solo Dios le puede ayudar si usted se lo permite. Querido Dios, vengo humillado delante de ti. Soy pecador y estoy perdido en las tinieblas de mi religión, sin ninguna relación contigo. Vengo a pedirte misericordia. En los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, vengo a solicitar perdón, limpieza y salud emocional y espiritual. Señor Jesús, ten la bondad de venir a morar en mi corazón como mi Salvador y Señor. Supongamos que usted tiene un terrible dolor de cabeza y fiebre, y le duele todo el cuerpo. Evidentemente algo no está bien interiormente en su cuerpo. Así que va donde su doctor, quien le receta una fuerte medicina para eliminar el dolor y rebajar la fiebre, pero no para eliminar la infección. Ahora, ese no es un buen doctor. Usted quiere que él elimine el dolor, pero solo como el primer paso para eliminar la infección, que es la que está causando todo el problema. Bendiciones y bienvenidos a este estudio bíblico de El Amor que Vale con el Dr. Adrián Rogers. Mi nombre es Irving Ravelo. Gracias por estar en sintonía. Oiga, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente está tratando de ser feliz curando los síntomas en vez de tratar de eliminar la causa de esa enfermedad. Vamos a dar paso a la segunda parte del mensaje, ¿Cómo enfrentar el estrés?, con el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón. ¿De qué cree que Dios está hablando cuando menciona pastos delicados y aguas de reposo? ¿Cree que está hablando de una abultada cuenta bancaria? De ninguna manera. Por lo general, los ricos incrédulos nada saben de pastos delicados y aguas de reposo. Veamos ahora el Salmo 22, 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ahora demos un pequeño salto hasta el verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Dios quiere ovejas sanas y saludables. Los delicados pastos simbolizan la palabra de Dios. Las aguas de reposo representan la quietud del Espíritu de Dios. Mi amigo, usted debe encontrar su satisfacción en Él, porque si no es así, usted vivirá bajo tremenda tensión. Esa tensión será el resultado de que las necesidades de su corazón no han sido satisfechas. Cuando están bajo tensión, la mayoría de las personas tratan de encontrar no solución, sino refugio en el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, la popularidad, la fuerza, la riqueza, etc. Y cuando todo esto fracasa, es posible que terminen suicidándose. Amigo, amiga, ¿cómo enfrenta usted las tensiones de la vida? ¿Envenenándose con fármacos? ¿Haciendo más rico a algún psicólogo que él mismo vive tensionado con las tensiones de los demás? Y si ya todo lo que ha tratado no funciona, ¿le ha pedido ayuda al Señor Jesucristo? Escúcheme. De hecho, Él debió ser su primera opción, no su llanta o rueda de emergencia. Así que ahora enfrenta la siguiente realidad: seguir viviendo estrangulado por la tensión o ser liberado por Jesús y conocer el secreto de la satisfacción. Por favor, busquen el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, en donde encontramos la forma en que Satanás tentó a Jesús. Veamos el verso 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia debe ser su alimento espiritual, así como el pan lo es para el hombre natural. ¿Sabe lo que significa el ser bendecido? ¿Sabe lo que la palabra bendecido significa? Es la palabra griega makarios,
Y quiere decir feliz o satisfecho, contento o gozoso. Piense en esas palabras cuando lean las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 5:6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En nuestros días, ¿a cuántas personas conoce usted que tengan hambre y sed de justicia? Que tengan hambre por la palabra de Dios y sed por el Espíritu de Dios. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿A cuántas personas realmente felices conoce usted? Estoy seguro que no a muchas. Jesús no dijo que serán bienaventurados los que buscan la felicidad, sino los que buscan la justicia. Las personas más infelices que conozco son aquellas que están tratando de encontrar la felicidad. Paradójico, ¿no le parece? Por lo general, los rostros más tristes uno los puede ver en los lugares de descanso, de recreo, de vacaciones. Los rostros más felices se los encuentran aquellos que trabajan en labores humildes o trabajos mal llamados insignificantes. Lo peor es que el trabajar en algo que no nos produce ninguna satisfacción como tristemente sucede, en la mayoría de los casos, es una tragedia. Trabajar solo para ganar un salario, mas no porque ese trabajo le llene de satisfacción, produce trabajadores infelices y trabajos de muy mala calidad. Es una cosa extraña. La felicidad es algo que nunca la encuentra cuando la está buscando, sino algo con lo cual usted tropieza, por así decirlo, cuando está sirviendo a Jesús. ¿Sabía que la felicidad es un subproducto de la justicia? ¿Sabe de dónde proviene la felicidad? Pues de tener comunión con Dios. La infelicidad proviene del egoísmo centrado en el pecado que rompe la comunión con Dios. Y Él lo ha diseñado así. Dios le ama de tal manera que ha puesto en usted un muy delicado instrumento que no le permitirá ser feliz sin Jesús. Esa es la razón por la que Dios le dijo a Adán y Eva allá en el jardín del Edén: maldita será la tierra por tu causa. Note que no le dijo maldita será la tierra por tu justicia, sino por tu causa. Y le dijo algo más: espinos y cardos te producirá. ¿Por qué? ¿Por qué quiso Dios que las rosas tengan espinas? La peor cosa que le puede pasar a un hombre pecador sería el tener un corazón enfermo y contaminado y sin embargo vivir en el paraíso. Nunca saber que algo está mal con él. Por eso Dios nos dio cardos y espinas, y problemas y desilusiones, para decirnos algo no está bien en el mundo. Es la presencia del pecado. ¿Cuál es la respuesta? Justicia. Lo que mucha gente está tratando de lograr es hacer desaparecer los cardos y las espinas sin enfrentar el problema que los causa. Supongamos que usted tiene un terrible dolor de cabeza y fiebre y le duele todo el cuerpo. Evidentemente algo no está bien interiormente en su cuerpo. Va donde su doctor, quien le receta una fuerte medicina
para eliminar el dolor y rebajar la fiebre, pero no para eliminar la infección. Mi amigo, ese no es un buen doctor. Usted quiere que él elimine el dolor, pero solo como el primer paso para eliminar la infección, que es la que está causando todo el problema dentro de su cuerpo. Escúcheme, la gente está tratando de ser feliz curando los síntomas, tomando aspirinas, cuando perfectamente bien saben que lo que necesitan es una operación para eliminar el cáncer que está carcomiendo su cuerpo. Si usted en verdad busca la justicia, tiene que tratar de eliminar la infección, el cáncer, la causa. Busque la justicia y será feliz. Esa es la mejor forma de eliminar la tensión. Lo que usted necesita tener es que la más profunda urgencia de su corazón y su vida sea satisfecha. ¿Cuál es, o más bien dicho, debe ser la más profunda necesidad de su corazón y de su vida? Adorar a Dios, beber de su espíritu, alimentarse de su palabra. Eso es suficiente. En pocas palabras, la más profunda necesidad de su alma solo será satisfecha en Jesús. Así que en nuestro buen pastor tenemos seguridad, suficiencia y serenidad. Las ovejas no se acostarán hasta que estén contentas. ¿Ha visto cuán apuradamente vive la gente? Cuando estoy en el aeropuerto me pregunto, ¿a dónde irá tanta gente? Y en las carreteras es lo mismo, miles, millones de personas yendo y viniendo. ¿Hacia dónde van y de dónde vienen? Vamos a toda velocidad sin saber por qué, pero lo importante es ir lo más rápidamente posible. Parece que la gente ya no tiene tiempo para calmarse, para rebajar la velocidad, para tener quietud y conocer que Dios es Dios. No es pecado tener un momento de quietud. Yo creo que no tenerlo lo es. Alguien muy acertadamente ha dicho, un gran número de cristianos están tan ocupados haciendo el bien, sirviendo a otros en el nombre del Señor, que no tienen tiempo para estar a solas y en quietud con el Señor, a quien dicen amar, obedecer y servir. ¿Sabe que esto es dolorosamente cierto? Y la Biblia respalda no el concepto, sino la realidad del descanso. Veamos Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En el Salmo 46:10 leemos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe lo que las ovejas hacen cuando están descansando? Están rumiando. Como lo dije antes, tuve que investigar mucho acerca de las ovejas para preparar este estudio bíblico. ¿Sabía que las ovejas tienen un segundo estómago? ¿No? Pues ahora ya lo sabe. En ese segundo estómago, las ovejas depositan la hierba o la alfalfa o lo que hayan estado comiendo, y cuando se acuestan para hacer la digestión, ella regurgita lo que haya comido para masticarlo bien, para saborearlo. Y aunque la palabra regurgitar no describe ninguna cosa elegante o atractiva, en cambio describe perfectamente bien una acción indispensable en la vida de las ovejas. Ese tiempo de rumiar lo regurgitado es el tiempo más productivo de la oveja. Y aunque a usted le parezca increíble, la oveja crece más durante ese tiempo de quietud y serenidad. Ahora, ¿qué significa todo esto? Si los delicados pastos son la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen las ovejas al rumiarla? Meditan. Meditan. Meditan en ella de día y de noche. El Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová.
Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 100, verso 4. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 119. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Sabe qué es lo malo en la mayoría de nosotros? Que no tenemos tiempo para reposar y meditar, aun quienes estudiamos la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo en verdad dedicamos para meditar, para rumiar, para asimilar lo que Dios nos ha dado? Creo que la mayoría de los creyentes piensan que le hacen un favor a Dios yendo a sus respectivas iglesias los domingos. Y no les preocupa mayormente lo que el pastor predica, lo importante es que les vean en la iglesia. El domingo o cualquier otro día de la semana, al llegar de la iglesia, medita realmente en lo que he escuchado. Tiene un tiempo de quietud a solas con Dios. ¿Alguna vez ha anotado los pensamientos espirituales prácticos que Dios le da? ¿Sabe que la mayoría de los temas que predico Dios me los da después de haber leído su palabra y haber meditado en ella? Y hago énfasis en eso, haber meditado en ella. Si usted espera que Dios le revele algo, entonces siempre debe tener a mano un cuaderno o una libreta para anotarlo. Pero el problema es que muchos dicen estar pero tan ocupados que no tienen tiempo para nada, menos para Dios. Meditar en la palabra de Dios, eso es perder el tiempo. Usted no tiene tiempo para perderlo meditando. Y por tratar de sacar el mayor provecho de la vida, terminará perdiéndola. Algunas veces escucho el consejo que les dan a los jóvenes, especialmente durante la graduación en colegios y universidades, y les dicen, ganen todo el dinero que sea, mientras sea honestamente. Suena positivamente impresionante, ¿verdad? Mi amigo, siento desilusionarle, pero ese no es un buen consejo, porque si se dedica a ganar todo el dinero que pueda, usted no podrá hacer nada más. Estará ganando dinero cuando podría estar estudiando la palabra de Dios o sirviendo de voluntario en algún hospital, en algún orfanatorio o en algún asilo de ancianos. Por favor, no me malentienda. No estoy en contra de el ganar dinero. No estoy en contra de tener un negocio honesto. No estoy en contra de, si hago una inversión, tener una ganancia justa delante de Dios y de los hombres. Lo que quiero dejar en claro es que debemos tener nuestras prioridades en orden y tener la susceptibilidad para entender qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. David reconoció que antes de ser afligido se había desviado de los caminos del Señor. Y en el Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado o afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Cuál es su reacción, mi amigo? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Aprendimos algo de nuestras aflicciones? ¿Nos acercan ellas a Dios o por el contrario, con cada aflicción crece nuestra rebeldía? Aún en nuestra vida común y corriente, a veces nos encontramos con rótulos o avisos que dicen, pare, deténgase, ceda el paso, derecho de vía, una sola vía, prohibido estacionar, doble vía, etcétera, etcétera. Estos avisos no son para privarle a usted de su libertad, sino para que usted sepa bien cómo usarla. ¿Quiere usted saber qué hacer o cómo enfrentar la tensión? Entonces, escúcheme, por favor, desacelere su vida. Descanse, tenga quietud. Recuerde que una oveja que está tensionada no produce nada, ni lana, ni crías. No produce absolutamente nada. Ya sabe cuál es la cura para la tensión.
Jesucristo. En Él usted encontrará seguridad, suficiencia y serenidad. Como David, puede usted decir: Jehová es mi pastor. Yo anhelo fervientemente que sí. Oro para que usted tenga a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor. Y esa decisión la puede hacer ahora mismo, no importa dónde esté. ¿Cómo? Diciendo una sencilla oración. Pero ore con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios. Recuerde que Dios le ama y quiere perdonarle, y en Jesucristo quiere darle vida abundante y eterna. ¿Cómo? ¿Que no sabe cómo orar? Mi amigo, ese no es ningún problema. Dios escuchará su oración, aunque usted no verbalice ni una sola palabra, porque Él conoce las intenciones y las motivaciones del corazón humano. Así que ya sea en voz alta o en voz baja o silenciosamente, Dios siempre escuchará su oración. Ore conmigo y diga: querido Dios, gracias por haber tocado mi corazón por medio de este mensaje de tu palabra. Dios, te necesito como el sediento necesita agua en medio del desierto. Necesito el perdón de mis pecados. Necesito tu guía. Necesito fortaleza espiritual y emocional para enfrentar la realidad cotidiana de la vida. A partir de hoy quiero que mi vida sea para tu gloria y para tu honra. Señor Jesús, tú eres el buen pastor que moriste por mí, tu oveja perdida. Tú pagaste la deuda de mis pecados al morir en la cruz del Calvario. Muchas gracias por amarme de tal manera. Es un amor que todavía no lo entiendo, pero lo acepto. Te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Te entrego por completo el control de mi vida. Perdóname, límpiame, sálvame y sáname integralmente. Ayúdame para ser la clase de persona que tú quieres que sea, y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra, y para que yo no sea una vergüenza para ti o para tu evangelio, independientemente de las circunstancias o de las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti hasta cuando me llames a tu bendita y anhelada presencia. Todo esto lo pido con gratitud en tu nombre. Amén.